Gracias por continuar con nosotros. Hoy en la entrevista nos acompaña la licenciada Sonia López Lutman, subgerente de prestaciones pecuniarias, y la doctora Lourdes Salazar, jefe del Departamento de Medicina Legal. Bienvenidas. Gracias. Hoy conoceremos sobre la cobertura de la seguridad social en el riesgo de invalidez. Iniciamos informándonos sobre cuál es el principio de la seguridad social en Guatemala. Bueno, la seguridad social tiene varios principios. Uno de ellos, quizá el más importante, es la solidaridad. Este principio consiste en que todas las personas que participan del proceso productivo contribuyen a la seguridad social con una cuota mínima en base a su salario, y de esta manera aquellos que necesitan de los servicios del instituto pueden obtener las prestaciones. Entonces todos contribuyen para, en caso que uno de ellos necesite las prestaciones, el instituto tenga los recursos para poder dárselas. Muchas gracias, licenciada. Doctora, ¿cuál es el principio de la seguridad social en cuanto al programa IBS y la cobertura del riesgo de invalidez? Cuando un afiliado o un derechohabiente se enferman o tienen un accidente y por las secuelas de este no pueden laborar, el instituto tiene su programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, donde por invalidez puede ser evaluado y puede tener derecho a tener una pensión por invalidez. Esta pensión cubre al afiliado y a sus familias, a los niños menores de edad y a su esposa, en caso que fallezca el afiliado. La evaluación por invalidez, el paciente al solicitarla tiene que cumplir ciertos requisitos administrativos, y son dos requisitos al final muy grandes. Los requisitos administrativos que se llenan en la delegación o en la caja que le quede más cercana a su lugar de residencia o en el área metropolitana en Catafi, y el segundo requisito de la evaluación en el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades. Nosotros citamos al paciente cuando hace su solicitud, lo evaluamos clínicamente, le revisamos su expediente médico dentro del instituto, le pedimos consulta a especialistas o laboratorio si fuera necesario, y con ello pues ya valoramos todo el entorno integral al paciente y emitimos un dictamen donde, basados en la normativa del instituto y la aplicación de baremos, se constata si tiene 67% de discapacidad o más para poderle aplicar una pensión por invalidez. Doctora, ¿y cómo se califica la discapacidad para que sea considerada como invalidez? Cuando esta deficiencia le provoca 67% de discapacidad global, quiere decir que si un paciente llega por deficiencia visual, nosotros evaluamos al paciente en su totalidad, en el concepto de persona, para poder estimar la discapacidad total del paciente. Si tiene 67% o más de discapacidad, según la normativa del Acuerdo 1124 de Junta Directiva del Instituto, nosotros podemos emitir un dictamen donde se le puede dar un grado de invalidez total o gran invalidez. Pero también debe recordarse que se tiene que cumplir los requisitos administrativos, y él tuvo que haber cumplido 36 cuotas previas antes del primer día de solicitud de la pensión para poder ser cubierto. La licenciada el otro día nos explicaba sobre cómo era que se analizaban, ¿verdad?, los grados de discapacidad, ¿verdad? Que, por ejemplo, si se golpeaba un dedito, era qué porcentaje. Si usted nos pudiera comentar algo sobre eso, porque es bien interesante. Claro, en el entorno actual, en el área laboral, en el trabajo, en el desarrollo de la vida cotidiana, podemos tener lesiones o enfermedades que nos generen una discapacidad, pero no todas son invalidantes. Debemos de tener eso bien claro, ¿verdad? Lamentablemente, o con buena perspectiva, el instituto tiene ratificado los acuerdos ante la Comisión de Derechos Humanos, donde los pacientes tienen la opción de poder continuar con su vida adaptados a la deficiencia que puedan tener. No todas las enfermedades son invalidantes, sino sus secuelas. Entonces nosotros valoramos las secuelas, para darle una pensión, pero el paciente puede muy bien reincorporarse o seguir trabajando en diferentes áreas, tal vez no como piloto si tiene una lesión visual, pero sí puede ser reincorporado al área administrativa de la empresa. La amputación de una falange de un dedo le da una discapacidad de hasta un 15-20%. Y necesita, para poder pensionarse, 67% de discapacidad global. Entonces, pues no todas las deficiencias son invalidez,
para poder optar a una pensión, ¿verdad? Nosotros estimulamos a los afiliados y a los pacientes de poder retomar su vida, de poder volver a ser productivos a pesar de las deficiencias que podamos tener. Muchas gracias, doctora. Licenciada, el cambio de paradigma que se da en cuanto a la invalidez, ¿verdad? Si nos pudiera platicar sobre esto. Claro, como lo explicaba la doctora, una discapacidad que pueda tener una persona no necesariamente significa que pudiera tener derecho a una pensión por invalidez. De hecho, el término invalidez ya está quedando en desuso, porque lo que la persona tiene es una discapacidad física que no necesariamente lo imposibilita completamente para trabajar. Tenemos incluso trabajadores aquí en el instituto o trabajadores en las empresas que pueden tener una discapacidad que los limita a hacer alguna actividad, pero si se hacen los ajustes que se denominan los ajustes razonables, la persona puede continuar laborando. Y es muy importante para el individuo el sentirse útil, el sentir que puede seguir generando ingreso económico para él y para su familia. Entonces yo creo que tenemos que ir cambiando ese paradigma de que toda discapacidad es para pensionarse. Lo que debemos hacer es hacer los ajustes, hacer la reincorporación de este trabajador al proceso laboral por medio de una rehabilitación, etcétera, para que pues la persona pueda seguir siendo un trabajador. El instituto pues les brinda a los pacientes todo el respaldo que necesitan, ¿verdad? Desde médico hasta financiero, ¿verdad? Para que se reintegren en un 100% en la sociedad. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, el instituto, desde que la persona padece de una enfermedad o sufre de un accidente, pues le proporciona todo el cuidado y la atención médica, sus medicamentos e incluso un proceso de rehabilitación, prótesis si fuera necesario, para que la persona pueda restablecer su capacidad para trabajar. Y si definitivamente esta persona tiene un 67% o más de discapacidad para el trabajo, pues ya podría tener derecho a una pensión si cumple también con el requisito de las contribuciones mínimas requeridas, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada, muchas gracias, doctora. Muy importante la información que nos brindaron en esta ocasión y de verdad el instituto, pues como ya se platicaba, brinda todo este respaldo, ¿verdad? Pero también la persona que ha sufrido algún accidente, ¿verdad? O tiene algún tipo de discapacidad, pues también debe poner de su parte para esa recuperación y el apoyo de la familia, que es muy importante, ¿verdad? Bueno, con esto concluimos la entrevista. Continuamos con más de IXTV.